A todas y a todos. Me alegra mucho que estemos hoy nuevamente aquí en esta cita semanal de los jueves a las 11 de la mañana en el Museo Universitario. Hoy, dentro del Seminario de las Artes Transmigrarts, tenemos nuestra invitada, la profesora Joana Parra, quien es doctora en Artes de la Facultad de Artes. Ella también hizo su maestría en el CINDE y es pues maestra de arte dramático de aquí de nuestra universidad. Ella estuvo durante su doctorado trabajando con el proyecto Transmigrarts y lo que nos va a contar es un poco también de toda esta investigación que hizo. Recuerden que el proyecto Transmigrarts significa transformar la migración por las artes. Y está compuesto por un consorcio de 4 países, Dinamarca, Francia, España y Colombia, y son 14 instituciones quienes estamos comprometidas con el proyecto. Es un proyecto a 5 años que comenzó en 2020 y ya termina este año. Tenemos una página web que es www.transmigrarts.com. Allí pueden encontrar también la revista, aquí aparece. Pueden encontrar la revista TMA, donde están muchos artículos que se han escrito sobre este proceso de cómo las artes pueden contribuir a disminuir las vulnerabilidades de la población migrante. Entonces, sin más, le doy la palabra a la profesora Joana y adelante. Bueno, muchísimo gusto. Mi nombre es Joana Parra. Tengo la fortuna de conocer a todos los presentes que hoy estamos haciendo parte de este encuentro, mis estudiantes, mis colegas, los egresados, mujeres participantes de los procesos con los que he trabajado, compañeros de la montaña, de la tierra, mi hermana, compañeras de Transmigrar que vinieron desde Francia y que están acompañándonos. Entonces, muchísimas gracias por eso. Yo quiero empezar porque el título de esta presentación es el aura empática del artista social, memorias, resistencias en Transmigrar. Y eso de aura empática podría sonar como de quizás un concepto no tan cercano, aura empática. No, yo he escuchado sobre la aura y la energía, pero ¿qué querrá decir eso, cierto? Entonces, quiero pasarle unos papelitos para que cada uno muy rápidamente me diga quizás qué le resuena con la palabra aura empática. Aura empática, que nos dice, que nos transmite. Aura, puedo poner un apellido. Así, Aura González. Aura Selmi. Aura Selmi. ¿Qué será aura empática? Si alguien no tiene un lapicerito, me dice. Por aquí tengo lapiceritos. Aura empática. ¿Qué nos dice eso? Aura empática. Y papelito. ¿Qué nos dice aura empática? Como decimos en teatro, el que piensa mucho pierde. O sea que es como dejar que ese concepto nos atraviese. ¿Qué nos atraviesa cuando escuchamos aura empática? Ser empatía. Muy bien, por aquí. Capa de sensibilidad. Capa de sensibilidad. Muy bien. Energía y sinergia. Energía y sinergia, súper. Tere. Aura empática es aura compatible con el entorno. Me gusta. Yo diría que compatibilidad, sensibilidad hacia el otro y hacia lo que nos rodea. Actitud de apertura. Actitud de apertura, súper. Para mí, consideración. 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 Para mí es la fortaleza y la capacidad de contar y de transmitir.
Me encanta esa definición. A ver, Beatriz. Para mí aura empática es la creencia, la espiritualidad que trabajamos en el entorno y Excelente. Aura empática es mente abierta, mente generosa, mente amable y mente amorosa. Armonía con el entorno. Armonía con el entorno. A Luis, ¿qué se le viene? Lo que nos rodea y permite que se filtre la posibilidad de acercarnos a otra persona. Exacto. Este muchacho. Es una sensibilidad hacia el otro. Yo creo que es un lugar que siente. Un lugar que siente. Muchísimas gracias. Para mí sería ser o empatía. Ser y empatía. Listo. Todos acertaron con eso. Con cada una de las definiciones que les atraviesa esta palabra. Esta palabra, yo me la pensé desde cómo el artista que trabaja con comunidades, el artista que trabaja con población migrante, que trabaja con niños, que trabaja con mujeres, que trabaja con población afro, que trabaja con otros, a eso llamo, digamos, el artista social, un artista que pone en el centro una práctica, que es la práctica artística, pero la práctica artística es medio, es sensibilidad para construir formas de narrarnos con otros, de reconfigurar formas de entendernos en la realidad juntos por el bien común. Eso sería un artista social y donde en el medio está la práctica del arte. Esta soy yo en la fotografía. A su vez estoy mirando en la foto, una foto mía de cuando era pequeña. Y a su vez mi hija, que hoy ya tiene 5 años, me está observando en la fotografía. Entonces es como una triple mímesis de mi infancia, de mi lugar como maestra, como artista, y hoy el lugar que me da la maternidad. Exposición de uno de los talleres que hizo parte de Transmigrar en una primera fase, que fue el taller itinerante de Artes para la Paz. Ya Agustín me presentó, entonces paso de aquí, sin dejar de decir que este es el lugar situado. Un lugar de sensibilidad, un lugar que me hace preguntarme por todo lo que puede un cuerpo cuando se relaciona con otros desde el lugar de la experiencia, desde el lugar de lo sensible. Entonces viene una pregunta: ¿qué tipo de artista social necesita una sociedad en procesos de reconciliación y memoria? ¿Cuáles son esos artistas que requiere este país? ¿Cierto? ¿Hacia dónde van? ¿Cuál es esa sensibilidad que es fundamental tengan cuando es un país que lo atraviesa una fuerte herida, que tiene una fuerte decisión por su historia? Porque nuestros procesos de memoria ha sido reconstruir los despojos los despojos de las resistencias, de ese lugar que tenemos como colombianos en el marco de nuestro proceso, de lo que ha sido estos procesos de paz, los múltiples procesos de paz que hemos tenido. Entonces, para entender un poco el concepto de aura empática, vamos a decirnos el nombre, decimos una palabra que nos encarne. Entonces, por ejemplo, yo podría decir Joana Payasta, podría decir, o Joana, una palabra que me defina un poco y así nos conocemos. Joana Caracolí, que es un municipio acá en Antioquia, que me defina un poco. Y le vamos a lanzar la pelota a alguien. ¿Listo? Pues la idea sería que no. ¿Listo? Bien. Joana, mamá de Abril. Jacqueline, baile. Pero tienes que coger tu tirita. Jacqueline baile. Frankie Pasión. Frankie Pasión. Coge tu tirita. No puedes soltar el vínculo.
Beatriz, territorio. Eso, Rima, payasa con una nariz. muy bien. Brian, la alegría. Antonia Real. Eso. Coge tu pedazo. Sí, sí, sí. Sofía, risas. Risas. Listo. Coge tu pedazo. Pero primero se tiran. ¿no? Pero No, ya- Sara, familia. A ver, voy por allá. ¿Quién por allá falta? Luis. Bueno, Luis, voy a intentar. Ah, bueno. Luis es él. Camilo. Gracias. Camilo, historia. Luis, mediación. Déjalo aquí. Tíramelo aquí. 1, 2 y 3. Poder de convencimiento. Teresita, poeta, resiliente. Uy. Salma, siempre viva. ¿Quién habla en la superficie? ¿Por qué se va a ir si va por acá? Ya que. Ya lo sabemos. Bueno, María Teresa, reflexión y disfrute. ¿Quién más? Noé. Noé. Vamos, Tere. Madre mía. En irse resiliente. Lo voy a tirar muy lejos. Ah. Eso es conciencia. María Victoria. Alegría. Alegría. Cuidado con el viento. Ah, no, bueno. Diciendo el nombre y una palabra. Una palabra que Yo sé cómo la una palabra que la define. Bueno, Natalia. Amable. Y Más. Falta él. Usted va a decir. Más malo. El más malo. Es más malo. Juan, el más malo. Muy bien. Juan, tíralo. Muy bien. Jerónimo y energía. Ya. Sí. Pina, libros. María, mina de arte. Por aquí. Muy bien.
Ay, muy bien. Excelente. Estamos conectados. Muy bien. Estamos diciendo el nombre y una palabra que nos defina. Y una palabra que hable de nosotros esa palabra. Entonces, ¿qué harían ustedes tres? Amable. ¿Y el nombre? Juan David. Juan David. Eso. Camila, divertida. Camila, Tímida. Muy bien. Muchísimas. Ah, bueno, tú vas a quedar con él ahí. Excelente. Bueno, esto es el aura empática. Esto es el aura empática. Es las formas que tenemos de reconocernos desde una autenticidad, desde algo que desde cada uno es irrepetible, que no se ubica en otro lugar. Es algo que irradia lo que soy, lo que habito, lo que deviene de mí. Y que cuando se une con otros y otras, genera una experiencia. Y es la experiencia de la sensibilidad. ¿Qué pasó en este ejercicio? Nos reímos, nos paramos, reconocimos al otro. Ah, es payasa, ¿ve? Ah, habla raro, es de otro país. Ah, le gusta esto. Ah, es mamá, ¿cierto? Eso nos permite unirnos desde una experiencia. Y desde el objeto simbólico, porque es ritual, como este pequeño altarcito que tenemos hoy acá, también nos arraiga en ese lugar de la experiencia compartida a nivel de lo simbólico, de lo inconsciente y que nos une como colectividad. Siguiendo adelante, entonces, ¿desde dónde viene este concepto? Pero antes del concepto, no puedo dejar, es imposible que yo no empiece leyendo un cuento. Es muy importante. Por algo hermoso que decía Benjamin, que tiene que ver que cuando nos narramos, compartimos la experiencia, ¿cierto? Podrían dormirse y eso les va entrando por aquí, por el inconsciente. Dice así, esto tiene que ver con el aura empática. Este cuento se llama La joya interior. La joya interior. De pequeños, todos nacemos con una joya muy valiosa dentro. Aunque no se ve, podemos sentirla de una manera u otra. Por eso nos gusta tanto estar al lado de los niños, de los cachorritos, de los bebés, porque podemos sentir esa joya que llevan dentro, que es genuina, que es verdadera, porque ellos son. Pero vamos creciendo y es la joya la que nos mueve a aprender, a explorar, a buscar, a jugar, a crear. La joya es nuestra esencia, nuestro yo verdadero, y nos hace sentir libres, felices, capaces de todo. Pero sobre todo, nos hace sentir valor y estima por nosotros mismos. Nos hace saber quiénes somos. Pero a medida que vamos creciendo, parece que hay otros a quienes ya no les gusta tanto nuestra joya, no les parece tan interesante ni tan divertida. Y miramos de esconderla poniéndonos capas y más capas. Entonces, nos empezamos a poner capas y más capas para no mostrarla. Miedo a ser rechazados, miedo a ser excluidos, miedo a ser diferente, miedo a ser criticado, juzgado, miedo al silencio, a sentir dolor, a que no nos quieran, miedos a ser abandonados, miedos a la soledad. Y esas capas empiezan a apoderarse de nosotros. Y
Aceptamos cambiar, esconder, traicionar, abandonar y regalar nuestra joya con tal de no ser rechazados por el otro. Al que sea, a esos ladrones de joyas interiores. Pero entonces dejamos de vernos. Dejamos de vernos. Nos desconectamos, ¿sí? De nuestras emociones, de nuestros sentimientos, deseos, necesidades, intuiciones, de nosotros mismos, de nuestra historia. No sabemos cómo, pero algunos llegan adultos con la joya intacta. ¿Y por qué será eso? Han tenido la suerte de tener cerca a alguien que les ha permitido ser quienes son. Que les ha permitido ser quienes son. Alguien que les ha visto, escuchado, aceptado y amado tal cual como era. Alguien que les ha tratado con el suficiente cuidado, respeto y compasión. Aquí es donde encontramos a nuestros amigos, esos que son de verdad, y la gente que nos quiere incondicionalmente. Pero muchos no tienen tanta suerte y van perdiendo su joya por el camino sin darse cuenta hasta que un día sienten que les falta algo importante. Pero siempre hay esperanza. Siempre hay esperanza. Porque aunque la hayamos tapado, ignorado, aunque no la hayan intentado quitar o eliminar, nuestra ciencia siempre estuvo ahí. Y la podemos recuperar. Podemos recuperar la joya. Pero debemos deshacer el camino. Mirar dónde la perdimos y actuar de modo diferente, viendo, hablando nuestra verdad, afrontando nuestros miedos, sintiendo nuestras emociones. No es nada fácil, pero el viaje vale la pena, pues la meta eres tú mismo. La joya te guiará, confía en ella, elige bien, y aquí viene lo que tiene que ver con este tema, elige bien a tus compañeros de viaje, porque en ellos también está la clave. ¿Con quiénes compartimos la vida? ¿De qué modo la compartimos? Busca un referente de amor que te ayude a quitarte las capas, alguien que te valide, que no te juzgue y con quien puedas expresar y sentir tus emociones y necesidades. Un poco la definición de un artista social. Ser tal como eres. Pues una vez te hayas sentido visto, escuchado, aceptado y amado de verdad por otra persona, podrás empezar a verte, escucharte, aceptarte y amarte a ti mismo. Conectarás de nuevo con tu esencia, tu autoestima y tu autovalor perdido. Y la joya que siempre habías llevado dentro volverá a brillar. Volverá a brillar. Fin. Este cuentico es de una autora muy famosa que escribió Los monstruos de colores, que se llama Ana Llenas. Y ella habla de las emociones que nos habitan. Y este cuento que habla sobre una joya interior nos habla justamente de esta aura empática. Del rol del que le quiero hablar hoy, que es justamente el artista social. Resulta que hay un autor que los artistas referenciamos mucho, que se llama Walter Benjamin. Y ese autor nos dice, escribió hace mucho tiempo, es un gran filósofo alemán, muere en 1940 porque se suicida, escapando de la guerra. Cuando ve que ya no puede atravesar la frontera entre Francia y España, se quita la vida con una dosis alta de morfina. Pero este autor nos dejó unas joyas invaluables, este gran filósofo, porque digamos que el arte fue una de sus grandes líneas de pensamiento.
lo que el arte hace en nosotros. Y tiene un pequeño librito, un textico, que se llama El arte en la época de la reproductividad técnica, y nos dice, que ustedes saben que este es un museo, que cuando vamos a ver una obra de arte, que es una pintura, esa obra de arte tiene una unicidad, es irrepetible porque obedece a su tiempo. Cuando yo voy a ver la obra que todos conocemos, de La Gorda de Fernando Botero, ¿sí? No, esta no sirve porque hay varias gordas en el mundo, no me sirve. Cuando voy a ver la obra La Noche Estrellada de Van Gogh, quien ha podido ir al museo a verla, y la ve y entonces ve los colores, la pintura, se imagina a Van Gogh allá, en su pequeño cuartito, en medio de su pobreza, pintando en ese momento histórico. Por eso Benjamin dice que tiene una unicidad, que es irrepetible, que eso que Van Gogh ha hecho no se puede repetir en otro momento. Entonces ella irradia un aura, el aura de su tiempo. Entonces yo cojo este concepto y me lo traigo para el cuerpo del artista que trabaja con comunidades, lo que llama un artista social. ¿Cuál es la diferencia entre un artista y un artista social? Que el artista produce obra a partir de la genialidad, de la técnica, de la disciplina. Es un gran músico, un gran intérprete, un gran actor. Ese es, digamos, en el campo de la estética, es el artista genio, el artista impecable. Pero el artista social es el que coge el arte como medio para estar con otros y transformar cosas con otros. Procesos de democratización social a través del arte, sea la paz, sea la migración, que es lo que hoy nos convoca, ¿sí? Sea víctimas de violencias de género, sea la pregunta por las sociedades, por lo urbano, por la memoria. Cualquiera de estas preguntas que nos lleven a la colectividad a través del arte, ¿cierto? Entonces, ¿qué digo yo? Que esa aura empática del artista es esa capacidad que tengo yo como artista de afectarlos y de que ustedes me afecten a mí, de que nos afectemos desde nuestras historias. El artista social en su aura que irradia no representa solo el artista, desde el rol del artista que trabaja con la comunidad. No, es un aura que presenta, no representa, ¿sí? No está ejerciendo un rol enmascarado de artista social. Por el contrario, lo encarna, el aura empática se encarna, ¿sí? Para mí todo pedagogo del arte y en sí todo maestro pedagogo tiene una aura empática. La necesita, la requiere, es obligatoria para poder establecer vínculos donde el saber está en el centro, el proceso de enseñanza-aprendizaje está en el centro, pero es necesario que ese proceso de enseñanza esté atravesado por la vida, esté atravesado por lo político, por lo afectivo, por lo ético, por lo estético, ¿sí? Entonces, es este cuerpo de este artista, de este maestro, que es una obra viva, soy yo, es mi cuerpo, un cuerpo que no actúa, sino que acompaña procesos, un cuerpo que no representa, que presenta, que se deja afectar. Soy yo, Joana, artista, mamá, mi historia, mis relaciones y todo ese bagaje que tengo que confluye con los otros que también son madres, maestros, supervivientes, víctimas, victimarios como lo han llamado en los procesos de paz, o con todas estas denominaciones, migrantes, desplazados. Somos todos nosotros con nuestras categorías, con nuestro Dasein, con nuestro ser ahí, que conjugamos una experiencia juntos. Entonces es ahí cuando aparece la empatía, ¿cierto? Esta posibilidad que tenemos de reconocernos con el otro y a través del otro, donde aparece la intersubjetividad. ¿Qué es eso? Lo que les dije ahora. Mi mirada del mundo, lo que yo creo sobre la vida, que se junta con lo que Tere cree sobre la vida y que juntas entramos en diálogo para que eso sea subjetivación, para que esto sea acción política, acción sensible,
que transforme, que reconfigure maneras de entender el mundo y la realidad. Y es una ética del cuidado, porque empezar con esto es una ética de reconocer quién vino a escucharme. Es vital saber quién habita este espacio, qué lo atraviesa, qué piensan de la aura empática, qué es lo que nos mueve a estar aquí juntos y unidos por estos hilos también invisibles del arte, de la sociedad, porque por eso estamos aquí, porque esto nos interesa, o sea que estamos unidos. Un arte social como respuesta a un vacío afectivo. Y aquí viene algo que decía Benjamin, que es precioso. Él decía que en las sociedades de su época, porque el arte pierde el aura, porque aparece el cine y la fotografía. Entonces empieza a reproducir. Entonces ya no es una sola foto una foto famosísima. La niña, creo que es en Hiroshima, que va desnuda, corriendo, llorando. ¿Cierto? Esa foto captura un momento de la historia trágico para nuestra propia historia. Pero esa foto pierde el aura cuando esa foto está regada en los escenarios, en todas partes. Entonces ya no captura lo que Benjamin va a decir que es irrepetible, que es la unicidad, ¿cierto? No es porque esto sea malo o bien, Benjamin no lo pone desde ahí, sino porque se le va el aura a la obra. Entonces la cuestión que nos pone también a preguntarnos es, o que me pone a cuestionarme a mí, es en esta época de la digitalización, de la inteligencia artificial, ahora la obra no se reproduce, ahora la obra simplemente se crea con un comando. Le digo a la IA, por favor, créame una pintura donde muestres el aura empática de un artista social, cómo se vería traducido a través de una corporalidad. Y él llega tan y la crea. Él llega y la crea. Le puedo decir, ven, desarróllame todo un discurso sobre el aura empática del artista social. ¡Fum! Me lo da. Me lo da. Entonces aquí hay una pregunta importante. En la época de la digitalización, en la época de la creación de la IA neuronal, ¿qué le queda al arte? ¿Qué le queda al arte? Cuando puedo meterme a Sone, ¿cómo es que llama la aplicación de música? Tere, que hace música. Yo le digo, créame una Sone, ¿cierto? Créame una obra de jazz en 4/8 que tenga esto y estos instrumentos. ¡Fum! Me la crea. La orquesta, la partitura, todo. ¿Qué le queda al artista? Lo social. ¿La qué? La emoción. ¿Qué más le puede quedar a un artista? ¿Qué tal? Sí, lo social, compartir. El convivio. ¿Qué es el convivio? Es la relación viva con el otro, el aquí, el ahora, no existir, espacial, estar acá. Esto es el convivio. Es la afectividad. Es la afectividad que sobrepasa la técnica, la disciplina. Entonces, en Transmigrar hemos venido reflexionando sobre el rol del artista que va y se encuentra con unas comunidades migrantes y cosas que nos preguntamos son aspectos éticos. ¿Qué tiene que decir la ética cuando estoy trabajando con una comunidad que tiene un dolor tan fuerte que le atraviesa, que es el dolor del desarraigo? De haber sido excluidos, expulsados, llegar a otro lugar y estar siempre en el lugar de la otredad. El otro distinto, ese que está allá. El veneco, bueno, todas las categorizaciones que podemos hacer. Ese otro diferente, ¿sí? Entonces aparece la investigación creación aplicada. Porque la investigación tiene mucho que decirle al país y más desde el campo del arte. A través de la investigación es que podemos generar preguntas situadas en contextos que requieren ser transformados o que requieren ser resignificados o que requieren ser escuchados. Entonces la investigación parte de unas preguntas, pero ¿qué tal si a esa investigación, a esas preguntas le metemos métodos de creación? Crear. Aparece el arte como medio, como intersección,
¿Y qué tal que decimos que el arte no solo crea símbolos, sino que se aplica? ¿A qué se aplica? Se aplica a la vida, se aplica a las necesidades, se aplica a las transformaciones. Entonces la ICA, la investigación creación aplicada, es una metodología crítica que viene también del marco de los estudios críticos del arte, de las ciencias sociales, que plantea una perspectiva transdisciplinar, ¿sí? Donde pueden confluir muchos saberes para lograr esas transformaciones. Transmigrar es una muestra maravillosa de eso. Artistas, gestores culturales, sociólogos, politólogos, filósofos, salubristas, psicólogos, educadores sociales, no sé qué más se me vaya por ahí, ingenieros, lingüistas, que se están preguntando en cómo a través de las prácticas teatrales es posible mitigar las vulnerabilidades de población migrante. Cómo las prácticas artísticas pueden entrar a ser el corazón para que estas poblaciones, digamos, pueda hacer más la beneficencia, mitigar toda esa vulnerabilidad que sufren al entrar en nuevos contextos a través de las prácticas del arte. Una pregunta poderosísima que estuvimos 5 años, ya vamos a culminar, estamos subiendo ya el último pedacito. Una pregunta maravillosa que trae unos regalos inmensos y que yo quiero invitarlos a que descubran esos regalos. Esos regalos van a ser talleres desde lo teatral, lo performativo, con enfoques de resiliencia, talleres para los niños, que es una maravillosa caja de herramientas, talleres que trabajan aspectos plásticos interdisciplinares del campo artístico, narrativos, de dramaturgia. Trae las revistas que es todo este equipo interdisciplinar pensándose esa pregunta, ¿cómo el arte nos transforma? Preguntándose nada más la palabra transformación, preguntándose sobre la ética del cuidado, preguntándose sobre el rol del investigador, preguntándose por la pedagogía, por estos espacios de socialización política. Entonces a mí viene una pregunta por ese triple rol que tiene el artista social, que es artista, investigador y pedagogo. Por eso retomo aquí el concepto de la artografía que trabaja Rita Irwin, una maravillosa académica canadiense que habló de la artografía por allá en los 90 y que hoy nos trae esta pregunta por qué pasa cuando el artista no solamente es artista, sino que además es un pedagogo, es decir, trabaja con otros en procesos de enseñanza-aprendizaje, pero además investiga, que es el rol de transmigrar. Somos artógrafos, somos artistas, investigadores, pedagogos, en unos procesos que van hacia esas vulnerabilidades, que nos preguntamos por esas vulnerabilidades. La subjetividad y la experiencia como base del conocimiento. Acá tenemos una maravillosa obra, inclusive aquí tengo protagonistas de esta obra que están aquí presentes, estas mujeres maravillosas, que acá las tengo representadas. A mí me parece muy mágico que vengan a este espacio por algo que ahorita voy a decir, y es la importancia de que un artista social siempre sigue tejiendo los vínculos con quienes trabajó, con quienes construyó la metáfora de la vida. Es imposible desligarse, pero ya ahorita vamos a lo ético. Y la narrativa y la acción como esto, ahorita nos narramos. Entonces un pedagogo, alguien que trabaje desde el arte, es muy importante que le permita al otro narrarse y que él también se pueda narrar a sí mismo, porque eso que permite compartir la experiencia. Entonces quiero hablarles de 3 proyectos: Mujeres Gestoras de Paz, Misiones de Paz y, por supuesto, Transmigrar. Mujeres Gestoras de Paz, Mujeres Constructoras de Paz, Misiones de Paz y Transmigrar. Mujeres Gestoras de Paz y Mujeres Constructoras de Paz fue una experiencia que tuve con OIM y ONU, donde estuve con más de 150 mujeres en todo el país que eran excombatientes del conflicto armado. Pertenecían al ELN, el Ejército de Liberación Nacional, a las Autodefensas Unidas de Colombia y a FARC-EP, las fuerzas armadas, Nacia de Colombia, Ejército del Pueblo. Y bueno, ¿qué es trabajar con
este grupo, con estos 3 grupos de mujeres que tienen una mirada tan distinta sobre la realidad del mundo y que están inmersas en un proceso de reincorporación, de reconciliación. Otra le tocó el concepto de la reintegración, ¿sí? Que están construyendo memoria y que tienen muchas cosas que, digamos, sanar por la historia en la guerra. ¿Qué implica eso? ¿Qué clase de artista necesitaban estas mujeres para que pudiéramos llegar a esto? ¿Cómo pedirle a una mujer excombatiente de las autodefensas que combatía justamente a las mujeres, a los combatientes de las FARC y el ELN, encontrar un abrazo desde el rito, reconocerse desde lo ritual, desde lo sensible, desde lo simbólico? Cuando al principio en la primera reunión las palabras eran, tú eres, ¿cómo era que le decían? Tú eres serruchera, y la otra le decía, tú eres una secuestradora, porque tenían estereotipos construidos de un lugar y del otro. Entonces, ¿cómo llegar a esto? ¿Qué es ser serruchera? Es una explicación muy dura. Bueno, el niño está dormido. En las autodefensas habían prácticas que las llamó Marieta Quintero, una gran autora de la Universidad de Manizales, una filósofa, las estéticas de la maldad. Y es cortar los cuerpos, desmembrarlos y hacer con ellos cosas estéticas, la florecita, el serrucho, la bragueta, que eran acciones malas para infundar terror y miedo en las comunidades. Entonces, FARC, ELN les decía a las mujeres de AUC, serrucheras, ¿dónde dejaste la motosierra? Era como eso. Y del otro lado era como secuestradoras, extorsionistas. Bueno, y otras palabras más que no voy a mencionar aquí. Pero que llegamos aquí por un ejercicio de reconocimiento, de saber que habían unos hilos que a pesar de tener opuestos tan distintos a nivel ideológico y acciones de tanta dureza, porque quien va a la guerra se endurece, se hermetiza para poder sobrevivir a ella, empezar a despojar esas capas, empezar a quitarlas para que ya no saliera alias Manuelita, sino que saliera Lady, Viviana, sus historias, para que saliera el ser, más allá del discurso político. Pero se llegó a esto. Y también se llegó a esto. ¿Sí? A reconocernos desde la palabra, desde la narrativa. Cuando una mujer es combatiente, escucha a otra que le cuenta y le dice, es que su grupo llegó a mi casa, mató toda mi familia, y la otra le dice, su grupo también llegó a mi casa y me dejó huérfana de padres. Tere, esto fue en pleno auge del proceso de paz, 2015, 16 y 17. ¿Y sabe de pronto dentro del proceso ahora ellas qué hacen? Sí, claro, yo sé qué hacen. Tengo todavía el grupo de WhatsApp porque es que no se puede vencer el vínculo. Fue muy interesante porque en los procesos de reincorporación, una cosa que se fortalece y que ahorita la vamos a ver, es que el artista social pues no solo dinamiza desde la práctica artística, sino que está lo social, es decir, cómo eso le puede potenciar su propio proyecto de vida. Cómo eso puede potenciar los proyectos de vida, cómo lo que en Transmigrar hemos hablado de las comunidades compartidas. Nos compartimos, nos apoyamos, apoyo mutuo. Entonces, ¿qué hacen? Algunas montaron guarderías, trabajan, se formaron en el ICBF, es decir, acá el tema del estudio es fundamental. Capacitarse, estudiar, pero ¿saben qué es más fundamental? Recuperar los afectos con la familia. Eso es lo que hace exitoso muchas veces el proceso de reincorporación. Una sociedad que acoja, ¿sí? Entonces, en este momento, muchas tienen trabajos comunitarios, hicieron procesos de alfabetización pintando la escuela, obviamente haciendo devolución de sus relatos a las víctimas, pequeños emprendimientos, almacenes, venta de celulares, algunas se fueron cuidado para el adulto mayor,
hicieron técnicas de enfermería. Es que muchos ya eran enfermeras en la guerra, ya eran enfermeras de guerra, o sea, tenían mucho conocimiento, operaban. Era tremendo. Y pues escuchar sus relatos. Y la mayoría también quisieron ser madres, porque la guerra no permite la maternidad. De ser madre, ser mamá, tener esa experiencia de ser madres. Entonces muchas tienen su familia y se dedicaron a maternar, a cuidar, a criar. Este es Misiones de Paz, y nos fue ahorita Luis que estuvo desde el principio con las misiones de paz que hicimos en la Universidad de Antioquia. Junto con otras universidades fuimos de las pioneras en ir a los espacios territoriales de reincorporación y normalización, o en su momento eran zonas veredales transitorias, CBT, y asistimos a unas misiones en Anorí, en Ituango, en Dabeiba, y estas misiones, era de alguna manera como llevar proyectos desde la universidad a ver qué se podía trabajar. Yo estuve en Ituango haciendo un ejercicio de seguimiento de 2-3 años hasta que las disidencias de las FARC se fueron. De este grupo de mujeres, 6 de ellas se fueron nuevamente a la guerra, de esta que tenemos acá. El grupo que consolidamos se llamaba Maranta, 6 de ellas se fueron para la guerra. ¿Pero por qué? Porque para que esto se sostenga, se requiere mucha voluntad política. En este espacio mataron a 19 excombatientes, incluyendo 2 hijos de las mujeres excombatientes. Al ver nuevamente esa historia, decidieron irse para el grupo de disidencias, ¿cierto? Entonces, en Ituango, digamos que este proceso, esto es Ituango, fracasó toda esta intención. Terminaron siendo desplazados de acá y se fueron para Guarandó, para Godó en Mutatá. Y hay algunas de ellas que pertenecen ahora a la corporación Corpaz de aquí de Medellín, y tienen cultivos de café, tienen cultivos de especias para cocina. En La Paz es una obra de arte, trabajamos con algunas de ellas en su corporación, y con la experiencia con la Fundación Freuden. Y bueno, digamos que con algunas se ha podido como mantener el vínculo. Y acá tenemos la experiencia de la que son partes nuestras invitadas, nuestras 4 invitadas, que se llamó Testimonios de Desplazamiento y Migración del Gesto a la Reparación, un taller que dirigimos con el profesor Agustín Parra, acá en Medellín, y que, digamos, nos permitió tejer las metodologías con las cuales Transmigrar hoy se está alimentando, ¿cierto? Desde el teatro, desde la pregunta por el aquí y el ahora, la conciencia corporal. De aquí salió una obra muy bella, Tejiendo Caminos, Sanando Tristezas. Y el año pasado tuvimos el otro grupo, que fue el grupo de práctica teatral y gesto escénico, y esta fue la obra Casita Mía, taller de Casita Mía. Este grupo sí lo dirigí, estuvo a cargo, digamos, de mi persona, con los demás investigadores de Transmigrar que vinieron a visitarnos y que coimplementamos las metodologías que habíamos hecho el año pasado. Es muy interesante esta propuesta, porque esta propuesta se hizo con población migrante, en su mayoría de Venezuela. Entonces fue mágico poder entender realmente el fenómeno de la migración venezolana, pero desde lo autobiográfico. Entonces, ¿cómo se hace? Trabajamos desde la autobiografía. Un artista social trabaja desde el adentro, trabaja desde el lugar de la existencia de cada uno, desde los trazos, desde las memorias, desde las huellas que nos habitan. Trabajamos desde lo simbólico. Hoy, por ejemplo, traje 2 payasitos, inclusive la artesana de esto es aquí la señora Vicky, porque es importante entender lo simbólico. Un artista social nunca puede perder la risa, nunca puede perder la capacidad de reírse de sí mismo, inclusive de entender la tragedia desde otro lugar, porque el dolor nos puede comer. Cuando estamos ahí, ustedes lo saben, las duras historias que compartimos de las vidas de estas mujeres, que si se las contara, son
historias fuertes de supervivencia, de supervivencia al conflicto armado de este país, la pérdida de los hijos, la pérdida del territorio, ¿sí? Y cómo ellas han podido sanar, resignificar, sin perder esto. La capacidad de reírse, la capacidad de tener el humor y la risa y la comicidad también en el centro, ¿sí? Porque no podemos, ahorita lo vemos, llevar tampoco esto que podría ser unas narrativas del dolor. La idea es justamente pasarlas a un poder de autotrascendencia, autotrascender nuestro propio relato, haciendo un efecto de distanciamiento sobre el conflicto que pasé y cómo lo resignifico, entendiendo que no soy víctima, que soy superviviente. Círculos de la palabra. Era este ejercicio ritual, esto es un poco el círculo de la palabra, donde el rito está donde lo ritual, lo importante, lo simbólico, la luz, los elementos están en el centro, pero también es como una acción de mimarnos, de cuidarnos, de apapacharnos. Fundamental para cualquier trabajo con comunidades. Y el gesto epistolar y dramatúrgico tiene que ver con la construcción de cartas que parten mucho de nuestra autobiografía y cómo eso se vuelve un texto, que es un texto teatral, un texto dramatúrgico para la producción de obras. Entonces podemos verlo acá. Un teatro autobiográfico, estas son sus bitácoras, ¿cierto? Y esto luego pasa a la escena a través de un monólogo. Ella en este monólogo expresa lo que vivió en el desarraigo, en su historia de desarraigo, cómo fue víctima de una serie de vejámenes mientras era desplazada. Y aquí, por ejemplo, tenemos el altar, que hace parte de algo que es muy importante para transmigrar, y es trabajar lo simbólico, trabajar el objeto como parte de la historia, como parte también que empodera, el álbum, el repositorio familiar. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos este carrito que al principio era parte de una bitácora y luego para la obra. Aquí están todos los que participamos del taller el año pasado, ¿sí? Y adentro está otro participante con sus 2 hijos, que luego esto se volvió, este carrito le daba inicio a la escena. Entonces Jesús, con una luz muy tenue, cogía el carrito y empezaba a arrastrar. Porque esto era parte de este ejercicio autobiográfico de contar cómo había sido esa migración, muchas veces forzada por asuntos económicos, políticos. Entonces el objeto se vuelve objeto simbólico. Aquí tenemos el círculo de la palabra, ¿sí? Esto lo hicimos, este círculo de la palabra es con el grupo, lo hicimos en el grupo, y era algo que siempre al final de cada taller teníamos. Porque miren, el círculo de la palabra es porque si movilizamos muchas emociones en el taller, yo al final, como acción de autorreparación y reparación de otros, necesito poder soltar cómo lo viví, cómo lloré, cómo me fue en este ejercicio teatral, cómo me sentí. Entonces es como una acción de cuidado, es una acción empática, ¿sí? Y aquí tenemos el gesto epistolar, ellos se construyeron unas propias cartas que luego se volvieron dramaturgia a través de los monólogos. ¿Cómo funciona? Y esto sí es vital para todos. Si están juiciosos copiando, copiendo. Antes, durante y después. Fundamental conocimiento transmigrar. ¿Sí? ¿Qué hay en el antes? Esto. Una escucha empática, una caracterización, una ruta situada. Yo no puedo llegar a realizar un taller sin tener un antes. El artista social necesita, el artógrafo necesita saber cuál es ese territorio, de dónde viene, quiénes son esos sujetos, qué los atraviesa, y poder poner, digamos, en socialización sus preguntas, para que en el durante haya flexibilidad, no revictimicemos, porque miren, el artista social está a esto de revictimizar al otro con su historia. Si se vuelve solo una narrativa del dolor, de la catarsis, podemos mover tantas sensaciones que la persona sale no con beneficencia, no con el beneficio de haber vivido el taller, sino con el maleficio de haber ido a ese taller, que me despertó toda esta herida y que me enfermó y que yo no recordaba que me había pasado esto, pero ni siquiera tuve una acción de alguien que me acompañara en el taller o que me ayudara.
¿cierto? No tuve a alguien que me acogiera para yo poder decir todo esto que me había pasado, y más cuando hay vulnerabilidades, ¿sí? Entonces, no podemos revictimizar y más bien pararnos en la narrativa con dignidad. ¿Qué es narrar con dignidad? Cuando un humano se empodera de su relato y coge el arte como una acción de empoderamiento, ¿sí? De que yo soy dueño de mi historia. Yo no soy una víctima, yo soy dueño de mi relato. Yo soy dueño de eso que me ha atravesado. Y ahí después, acá tenemos una foto mía y comiendo el algo, porque hay que hacer seguimiento, sostenibilidad, memoria extendida. No es posible abandonarnos, ¿cierto, Beatriz? No es posible dejarnos. Entonces, uy, Joana, entonces usted tiene muchos recursos. No, no se trata de recursos, se trata de ser enlazadores. Que si trabajo con la red de creación escénica, las llamo para que ellas hagan parte. Que si tengo un espacio académico, se llaman para que hagan parte. Que si necesitan algo, lo llaman a uno, ay, profesora, entonces uno va. Porque no se suelta esto. Porque entonces no queremos utilizar y hacer desfile de chalecos. ¿Qué son desfiles de chalecos? Que llegan a los barrios, llegan a los espacios, y acá dice ONU, Universidad de Antioquia, el Ministerio de Salud y de Deporte, Covenalco. Bueno, llega cualquier entidad, la entidad que sea, pero esta entidad, son entidades que, como la universidad también, tenemos poco tiempo para hacer lo que hay que hacer. Plata para ejecutar lo que hay que ejecutar. Y rapidito, ¿cierto? Entonces no hay tiempo. Pero entonces le podemos hacer una jugada a eso, porque son cortos los tiempos. Es el vínculo. No suelto mi vínculo como servidora pública o como artista o como pedagoga, ¿cierto? Profe, pero sostener esos vínculos puede ser muy difícil en el tiempo. Es la responsabilidad ética. Por eso a mis estudiantes les digo, ¿quieren ser maestros? Ser maestros es toda una postura ética en la vida, no es solo ser artistas. Entonces, ¿qué queremos hoy? Generar una pedagogía de la juntanza. Para eso me inspiro en autores como Richard Sennett, como Carlos Melich y como Hannah Arendt. Son 3 autores con los que vivo cogida de la mano, que leo, que me inspiran. ¿A qué? A pensarnos desde que estando juntos podemos ritualizar este aspecto sensible y político que compartimos, que podemos recuperar la condición humana, nuestra condición humana. ¿Y cuál es la condición humana? Que juntos estamos bien. Que juntos estamos bien. Cuando trabajamos por una juntanza, por el bien común, así hayan individualidades y subjetividades, ¿sí? Y que el teatro es una acción poética y política, en mi caso que vengo del teatro, y que es fundamental. Sí, Vicky. Perdón. Melich. Se la comparto. Se las comparto en el grupo. Hágale que se las comparto. Entonces, es fundamental tener en cuenta los enfoques diferenciales, eso se los he dicho mucho. Que yo digo que el artista social, el artógrafo, tiene una suerte de maternidad. Pero no lo tomen como tan literal, es que es el cuidado. Veamos a esta madre abrazando a este niño. Entonces, si le miramos la cara está plácido. Y es una imagen absolutamente preciosa y sensible. Un maestro, un artista social, acoge. No es utilitarista del dolor del otro. Abraza, acompaña. Acompaña, y apañar, de abrazar, conjuntos. O sea, como juntos nos apañamos, nos abrazamos, nos cogemos, y así como esta mamá, Natalia. Y el arte como un lugar de autotrascendencia, como lo que les decía ahorita. Yo tengo un relato, este relato es doloroso,
Pero el poder de autotrascendencia está en cuando yo puedo poner este dolor en perspectiva y volverlo una potencia política. Lo que hicieron Sara y Brian en un maravilloso proyecto que se llama Grulla de Papel, y es toda una metodología con niños de la Comuna 1, donde construyeron toda una caja de herramientas para trabajar el tema de la construcción de paz y todo lo que la atraviesa, la memoria, la imaginación, la reconciliación, las paces múltiples. La pueden consultar, está en el repositorio en la Universidad de Antioquia. Premio ganador. Muy bien. Para finalizar, el artista social nos salva. No es que seamos salvadores, ojo. No es que estemos salvando al otro o que seamos mesías que llegan a las comunidades a salvar. Acompañamos, nos apañamos a través de esta metáfora tan potente que es el arte. No instrumentalizamos el dolor. Rompemos con ese desfile, o sea, con esa distancia que hay con la institucionalidad y tratamos de tener proyectos que sean sostenibles y articulados, lo que es Transmigrar. Un proyecto que fue sostenible y que se articula en el tiempo. Sí, un proyecto que se sostiene en el tiempo. ¿Qué va a pasar con Transmigrar? Que vamos a tener una página web donde ustedes van a poder acceder a los talleres, descargarlos e implementarlos en sus comunidades. Allá en Caracolí, en sus barrios, en los procesos con mujeres, en nuestras empresas artísticas, en los colegios en los que trabajamos, en la universidad, mejor dicho, en Yarumal, ¿sí? Entonces, los talleres los tenemos ya listos para... Esos deben estar listos para final de año, noviembre de este año más o menos. Y sabes... Y estarán en la página web www.transmigrarts.com. Y son maravillosos, porque quiero que piensen a un montón de gente tesísima que lleva trabajando con comunidades. Aquí tenemos a 2 artistas maravillosos que han hecho parte de esa construcción y que desde su lugar situado, porque no es solo es Francia, es España, es el lugar del clown, del teatro, ¿sí? de la performance. Entonces tenemos artistas, pedagogos, ya les hice la cuenta. Entonces piensen en todas estas personas pensándose en los talleres, creándolos, replicándolos, viendo qué funciona y qué sí funciona para dejarlos, o sea, pasando por todas las etapas de una investigación. Y después de ese colador salieron estos talleres, que ahorita en julio van a estar en Madrid, en lo que será el curso de verano, para aquellos que van a poder ir allí y vivir la experiencia de estar un mes en ponencias, disfrutando los talleres, agarrando todo este conocimiento, compartiendo este conocimiento, para después, ¿qué? Llevarlo al mundo. Llevarlo al mundo. Termino con esto que tengo en mi artículo. Este artículo lo podrán consultar en el libro de investigación creación aplicada que está sacando la Universidad Distrital. Es el primer, pues es un libro específico sobre investigación creación aplicada y que los autores somos autores Transmigrar. Dice así: el aura empática no es técnica, es gesto, no es contenido, es presencia, no es salvación, es escucha. El artista social no impone, se ofrece como espejo vivo para que otros se miren con dignidad. Gracias por caminar hoy la palabra. Estos son mis datos y, Agustín, yo no puedo terminar esto sin este pequeño cuento corto que nos resignifica este hilo que tejimos al principio, que se llama La luz de tu corazón. Si yo tengo un libro insignia, es este. Yo ando con este libro para todas partes. Porque dice que es un niño que está muy inquieto porque él, ¿quién es? Entonces dice el niño: soy parte de todo lo que veo y todo lo que veo forma parte de mí. Soy mis manos, soy mis pies, soy el perrito que juega también.
soy la luna, soy las estrellas. Y hasta soy lo que me alimenta. Solía pensar que era muy pequeñito, solo un cuerpecito nada más. Pero un día le pregunté al sol, ¿quién eres tú? Somos uno, me dijo irradiando su luz. Pero, señor sol, ¿cómo puedo ser tú y yo a la vez? Sonrió. Es mejor que preguntes a mi hermana Estrella. También forma parte de ti ella. Así que esperé hasta el anochecer y cuando en la oscuridad su luz me dejó ver, le pregunté, Estrella, ¿cómo puede ser que tú y yo estemos unidas también? Miren esa estrella tan divina. Y le dice, brilló con fuerza y me comentó. Acotación teatral. Brilló con fuerza y me comentó. Eres más grande de lo que crees. Eres mucho más de lo que ves. Tienes un cuerpo, es verdad, pero observa en tu interior todo lo que hay más. Cerré los ojos para ver dentro de mí y sentí una luz. Me hizo sonreír. Mi amiga Estrella tenía razón. Eres esa luz. Tu cuerpo es solo una parte de ese resplandor que nace de tu corazón. En todo el universo, en todo el espacio, tu luz brilla radiante y en todas partes. Y si unes esos puntos de luz, verás que eres tú la imagen que obtendrás. La naturaleza forma parte de tu luz y la tuya está en ella. Mira en el corazón de cada persona con la que te encuentres y verás también su luz. Así todo sería tan diferente. En tu interior, exterior, arriba, abajo y alrededor, observa tu luz y siente que eres todo amor. Cuando me preguntas, también lo estás haciendo a ti a la vez. La respuesta está dentro de ti. ¿No lo ves? Contemplé de nuevo toda mi luz y vi que mi amiga Estrella tenía razón. Para cada cuestión había una respuesta en mi interior. Todo lo que tenía que hacer era preguntarle a mi corazón. Y entonces me dije, hay algo más. Cada pregunta abre una puerta y cada umbral que atravieso me conduce a una nueva parte de mí que voy descubriendo. Amiga Estrella, muchas gracias. Que formes parte de mí, me encanta. Me pregunté mientras me acostaba si al dormir mi cabeza también descansaba. Y entonces una voz que surgió de mi corazón me contestó con mucho amor. Incluso cuando duermes, estás despierto en cada estrella que brilla en el firmamento. Mírenlo con el osito. Me acurruqué junto a mi osito feliz y en su luz en aquel momento me vi. Tú formas parte de mí y yo de ti. Tú me quieres y yo también lo siento así. Cerré los ojos y descubrí mi luz. Junto a los rayos de la luna bailaba en la noche clara. Recé una oración y sé que fue escuchada porque con la luz del corazón fue realizada. Y sentí que todo dentro de mí no puede tener fin. Somos infinitos. Somos el todo. Fin. Muy bien, no sé si el público tiene preguntas para Joana. Ya. Yo les paso el micrófono. Clara Curti, se los mando. Joana, no, muchas gracias por esta memoria, por este activar el corazón de la resistencia, la resiliencia, y me lleva, cuando mostraste la zona de veredad de Ituango,
estuvimos allá, algunas del colectivo de teatro, cuando la FARC se hicieron presencia para articularse con la población civil. Entonces fuimos como teatreras y yo lo que pedía era conversar con las mujeres farianas porque quería entender qué era la guerra detrás de las montañas y la guerra que vivimos las mujeres aquí en la ciudad. Y yo me fui con ese pensamiento y le dije a la encargada del movimiento de mujeres que participamos con ellas y era, quiero estar con las farianas solamente haciendo esa pregunta, ¿qué es la participación política? Toda una noche no dormí, mucha agua y bueno, es una experiencia muy bonita porque ahí entendí que la guerra no tiene ganadores ni perdedores, que es una situación que nos abarca a todos y a todas en un conflicto armado que nunca pedimos y que toca la puerta sin preguntarnos si entra, ¿cierto? Entendí también que ellas allá también son mujeres que toman a sus hijos de otras y las hijas, porque la guerra también los han asesinado cuando van a los combates. Y cuando me decían que esta niña era de otra persona que había muerto en combate con sus papás en otro municipio, entonces ahí entendí que la guerra no va, que la guerra hay que transformarla a través del arte y entender lo que es el teatro, porque apenas estábamos comenzando los pinitos de lo que es el teatro, ¿cierto? Y entendí que muchas de mis compañeras no fueron por eso, de que mataron a mis hermanos, mataron a mis hijos, y era entenderme yo cómo vivir esa guerra que también cuestionaba desde las montañas. Y fue una experiencia muy enriquecedora, ¿cierto? Entonces, gracias por esa memoria. Y bueno, ya en el territorio, si nos preguntamos cómo lo popular, hombres y mujeres populares, niños y niñas, podemos sacar todo ese niño interior a través del arte y todo lo que, para poder sanar, porque hay mucho dolor en el territorio, mucho dolor, ¿cierto? Y mucho deseo de sanar. Entonces, cuando llega a transmigrar, decíamos, no, pero ¿qué vamos a hacer aquí teatro? Yo a duras penas apago el fogón allá en el territorio, a duras penas voy donde los niños a hacer recreación y vivir esa experiencia de transmigrar fue una experiencia muy sanadora. Muchas gracias. Ay, gracias Beatriz a ti por estar y seguir estando y seguir preguntándote y ser esa mujer inquieta, bueno, que es piel adentro, mujeres inquietas. ¿Alguien más tiene una pregunta? Valentina. También pues es como un aporte más que una pregunta. Pues siempre, tanto con las clases de subjetividades como con este momento, me voy como con la sensación de lo importante que es finalmente como para todos, no únicamente hablando del campo artístico, sino para todos, como tener esa noción empática del mundo, con todo lo que pasa, por ejemplo, con Gaza en este momento, cómo abrir esas perspectivas de dónde estamos, hacia dónde vamos y cómo piso también el lugar al que voy, teniendo en cuenta toda la historia que hay sobre él. Claramente, pues es un agradecimiento a todas las personas que han hecho parte de ese proceso, porque motivan también mucho esa futura creación de la que, por supuesto, quiero hacer parte. Entonces, es algo que me parece maravilloso, siempre quedo como con esa sensación de bueno, ¿cómo empiezo también a formarme para esto? Y también viendo las imágenes, también viendo y escuchando aquí a Beatriz también, por ejemplo, es muy bonito como darse cuenta cómo esto transforma y cómo esto constituye tantas verdades y tantas historias que hay veces personas malintencionadas no quieren escuchar y pasan por encima de ellas, pasan por encima de esos relatos y de esas narrativas que finalmente hacen lo que ahora pues habitamos como mundo. Gracias. Gracias, Vale, a ti. Y hablando de eso, En La Paz es una obra de arte, que no lo mencioné, pero es el grupo de nuestra facultad, el programa de la Facultad de Artes que trabaja justamente las prácticas para la construcción de paz. Tenemos un librito.
Lo venden en la tienda de acá de la universidad, que es sobre el taller itinerante de artes para la paz. Ahí el profesor Agustín tiene un capítulo. Lo venden en la Librería Nacional, lo muy venden bien, en Librería Nacional. muchas partes. Acá tenemos un capítulo de teatro, aquí tenemos un capítulo de arte y sanación y toda la perspectiva de construcción de paz. Mejor dicho, aquí hay metodologías, también hay epistemología, hay ética, bueno, entonces también como a que lo consulten, está en la biblioteca, también está en la biblioteca de la... Sí, sí, Tere, adelante. Después de Tere y... Sí, dime. Sí, acá hay talleres, hay metodología. Yo sencillamente creo que soy muy dura y así me voy a quedar. Mira. Totalmente. Mira, haciéndome, ¿cuánto tiempo llevamos en ruta? 25 años. Va para los Fundaron 30, siempre trabajando, mirando la sanación, los caminos, desde los acompañamientos, desde todas estas cosas. Yo simplemente pienso, ¿quién se beneficia y adoctrina a los actores de la guerra? ¿Quién se beneficia y dejó los paracos aquí? Sí, nadie va a decir quién, aunque lo presientan o lo sepan. Entonces yo te digo, ¿cómo se instrumentaliza la maternidad y el cuerpo de las mujeres que somos las paridoras? Si usted pariera, si ustedes parieran, sería que la guerra sería distinta. Sí, sería distinta. Usted no pariría hijos para la guerra. No. Es nuestra propuesta. Nuestra propuesta. ¿Por qué? Y justamente los hijos y las hijas de las mujeres pobres y vulnerables. Porque los hijos de la guerra, los hijos de los ricos no prestan servicio militar. Los hijos de Uribe jamás los he visto por ahí. O los hijos de estos desgraciados. Porque los hijos de los campesinos somos los que pagamos siempre y las mujeres pobres somos las más vulnerables y las que ponemos la sangre para la guerra. Recuerda que es la ruta pacífica de mujeres. Ruta pacífica de las mujeres contra la guerra, ¿cierto? Cada que voy y que me mencionan la escombrera, a las buscadoras, ya les pusimos nombres a las buscadoras, ¿cierto? Mira, sí. Cómo transformamos, cómo le ponemos sentido al dolor y a las pérdidas. Cómo convertimos en discurso la pérdida de nuestros hijos, ¿cierto? Mi madre perdió en Santa Marta por los paramilitares y por el ejército 4 hijos y quién dijo nada. Cualquier día le dije, mamá, pagan 22 millones por cada muerto. Usted va y le dijo, ¿y a vos quién te dijo que mi hijo costaba 22 millones? Mi madre se murió con ese dolor. Muchachas, soy la que cuenta historias, no la que echa cuentos como Joseaca, no. Soy la mujer que escribe poesía y cuenta historias. Desde ahí, sanadora, posiblemente. Pero el día que me sane, dejaré de escribir. Que lo que me impulsa a escribir y a hacer poesía es justamente eso, el dolor y la rabia. Gracias, Tere. ¿Alguna otra pregunta, intervención? Entonces agradecemos muchísimo, Gracias. Joana.